Vaya por esa leña. Cilindro metálico con 30 de diámetro, con un hueco arriba y una puerta abajo de acerrín. Yo lo voy tacando, con cada pisón él se va apretando. Ya lo dejé listo para la olla. Tráigalo, parcero, que el agua se evapora y empieza el acto de cocinar. Venga, le digo, ayúdeme a picar. El fogón soberano. La Asociación Mutual Agropolitana viene realizando un esfuerzo con las organizaciones campesinas y populares durante más de 13 años, reivindicando la soberanía alimentaria como el camino para la paz total en Colombia y la recuperación económica del campo colombiano y de los sectores populares. En su camino por resolver la dicotomía campo-ciudad, de manera estratégica desarrollamos servicios financieros, de comercialización y fondos rotativos para la producción, transformación e innovación en el ciclo alimentario, con un enfoque de tecnología social, holístico y humanista. Nuestro trabajo ha logrado apoyar procesos alimentarios de cadena corta en la región central de Colombia para el abastecimiento alimentario en Bogotá, beneficiando a jardines comunitarios, juntas de acción comunal, comedores comunitarios, colegios públicos del sur de la capital, acciones de ollas comunitarias y recuperación de espacios públicos patrimoniales como plazas distritales de mercado. Conoce nuestros productos y servicios en www.mutualagropolitana.com o contáctanos para poder desarrollar de manera conjunta tus sueños de una Colombia grande, equitativa y solidaria. Agropolitana, uniendo campo y ciudad. Un buen día, de nuevo en el Fogón Soberano con ustedes, Luis Eduardo Tiboche Sarmiento. En este ya larga conversación en torno al tema de soberanía alimentaria, todos los componentes, elementos que en la ciudad a veces nos es complicado entender, comprender, pese a que lo hacemos seguramente todos los días. Hoy vamos a abordar un elemento que, como todos los anteriores y los que seguramente vienen a futuro, es estructural en torno al tema del alimento y por lo tanto de la soberanía alimentaria. Es un poco la cultura del alimento, es un poco esto que nos plantea lo alimentario como una producción y consumo de biodiversidad, pero también y trazada o atravesada mejor a lo largo del ejercicio comunal, el ejercicio de las comunidades, todo un escenario de cultura que nos lleva a los saberes, a los sabores, a las texturas y que tienen una gran cromatografía y escenario en los platos de las culturas en torno al tema del alimento. Hoy tenemos una invitada especial, como todos quienes han pasado por este escenario, la compañera Fabiana Ríos. Fabiana, una mujer profundamente sabedora del alimento, constructora del alimento, y que nos va un poco a plantear todo este tema de la cultura del alimento y toda la biodiversidad del mismo en las comunidades. Fabiana hace parte, entre otras, de unos procesos sociales en el territorio Techotiva, el territorio del agua, en torno a la unidad de agrocultura La Delita, a la escuela itinerante por el territorio Techotiva y obviamente, y como una actora fundamental en torno al tema de los comités populares de soberanía alimentaria y ese ejercicio del mandato popular de soberanía alimentaria. Fabiana, muy buena tarde. Buena tarde. Bueno, sin más preámbulos, Fabiana, ¿cómo nos puedes plantear y contar sobre el tema de la biodiversidad en el tema del alimento? Y esto ligado un poco a la cultura, o no un poco, ligado profundamente a la cultura alimentaria de las comunidades. Buen día. Lo cierto es que nos enfrentamos a un plato de comida y allí está representada toda la biodiversidad, pero hay tantos cortes en nuestra existencia y entre esos el corte con lo alimentario, que vemos el plato y simplemente vamos a él a consumirlo o a tomarlo.
pero no vemos todo lo que está representado allí, y mucho menos en esta época en la que la alimentación no tiene tiempo, no hay un espacio para comer. Y si se dedica tiempo para comer, pues es una pérdida de tiempo para muchas personas, ¿no? Pero en ese plato de comida pues está representada el agua del territorio, está representada la biodiversidad del territorio, están representadas las semillas y están representadas muchas manos que no vemos. Y es realmente una tragedia que no veamos toda esa diversidad. Pareciera que fuera algo cándido o romántico, pero es una tragedia en el sentido que eso es finalmente lo que está afectando la salud de las personas. Cuando no hacemos una conexión con esa papa que está allí en el plato, con ese arroz, con las lentejas que están allí, con la guatila, con el balú, con el chachafruto. Entonces no estamos simplemente observándolo como un objeto, y esa es la cultura en la que estamos viviendo, ¿no? Objetos que entran a nuestro cuerpo simplemente, y si vamos al discurso nutricionista, pues todavía más alarmante, porque estamos nutriéndonos simplemente, nutriéndonos en el sentido de explicarnos una preparación en términos de proteínas, vitaminas, carbohidratos y etcétera. Pero resulta que allí hay una presencia más importante de ese poco espíritu de nutrientes, ¿no? Hay un espíritu más elevado en términos de lo que podría haber en ese plato. Entonces, allí en cualquier preparación hay toda la diversidad del territorio que no somos capaces o que no hemos querido observar, pero que está allí representada y que es necesario empezar a reconstruirla. Para eso se requiere tiempo y se requiere empezar a construir nuestra memoria gustativa de nuevo y nuestra memoria con los alimentos. Nos hemos encontrado muchas veces en torno al fuego. El fogón y un poco el fogón soberano en el que estamos inmersos nos plantea el alimento en un escenario de comunión en torno al fuego. Culturalmente, ¿cómo eso ha ido transitando a lo largo de las culturas humanas, de los grupos humanos? Pues si revisamos casi todas las culturas humanas, casi todas, no, todas, giran alrededor del fuego, no solamente la preparación de la comida, sino los asuntos políticos, los asuntos económicos, los asuntos familiares, ¿cierto? Y no estoy hablando de hace 1000 años, 2000 años, es decir, no estoy hablando de una evolución ni de un periodo anterior, sino que todavía mantenemos el fuego en nuestro ser, ¿no? Lo manifestamos de otras maneras o está representado de otra manera en nuestras casas, y ha cambiado, por ejemplo, a los fogones, ¿cierto? Pero sigue estando presente, ¿no? Y esa congregación que hace el fuego, pues es aparte del calor, lo que representa el fuego es también la purificación. Entonces, por eso es tan importante en la cultura campesina y en la cultura indígena sentarse, por ejemplo, a comer alrededor del fuego, porque no es solamente el calor que emite el fuego, sino la purificación que puede darse en ese entorno en el que se sienta a comer los alimentos. Sin que sea un asunto místico. Sin que sea un asunto místico, ¿no? Pues si recordamos ahorita el tema de los incendios, ¿cierto? Podemos notar que arrasa, ¿no? Arrasa con muchas cosas el fuego. O sea, además de calor, es un elemento que ayuda a transmutar ciertos espacios, y no estoy hablando de algo esotérico o de ¿cuál fue la palabra que usaste? Pues nada, digamos que no, tampoco la recuerdo, pero nada, sigue en el ejercicio de cómo entender el alimento en torno al fuego, pero también cómo entender que
esa comunión, esa común unión en torno a un alimento, no solamente es un asunto del pasado, de añoranza, sino es tal vez, y seguramente tú me dirás si en esa senda estamos, un asunto de disputa cultural y de poder en estos tiempos. Es decir, anclarse, encontrarse, compartir en torno a la olla, en torno al fogón. El alimento es un escenario de disputa con un modelo. Sí, claro, sí, totalmente. Es disputarse. Además, es el disputarse el escenario que le ofrece McDonald's o que le ofrecen KFC, ¿cierto? Es, es crear un espacio totalmente diferente, ¿no? Es crear un espacio en donde el ser está libre de lo supuesta estética que deben volver ciertos espacios de comunidad que no son comunidad finalmente, ¿no? Entonces, por eso también creo que se han implementado políticas en torno a intervenir las plazas de mercado. Si recordamos las plazas de mercado se sentaba uno alrededor de la persona que hacía la preparación. Eso se rompe, ¿no? Y entonces debemos de empezar a pensar por qué el sistema, por qué este neoliberalismo quiere romper con estas estéticas y además con estas puestas en escena del alimento, ¿no? Claro, por ejemplo, comer gallina criolla, que escurre la grasa de una real gallina criolla, obviamente estamos hablando, y esta vez ponerse guantes de plástico para no untarse. Ese concepto de no untarse, de asepsia que nos han puesto ahí, que nos han alejado del contacto con el alimento. Y mira que es contradictorio, ¿no? Porque si suponemos que la piel absorbe, ¿cierto? Absorbe nutrientes cuando nos dicen póngase la cremita para que se alivie o use un aceite de coco, que eso además de aliviar nutre, ¿cierto? Imagínate comerse la gallina con las manos, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí en las mismas prácticas que hacemos. Pues nos ponemos guantes para comer y sin embargo nos aplicamos una cantidad de productos sobre la piel que traspasan la piel y que llegan a nuestro organismo, ¿no? Pues la piel hace parte del organismo, pero se profundiza aún más. Entonces hay una contradicción allí entre eso que nos dicen, entre esos límites que nos ponen con ciertos alimentos y esas aperturas supuestamente con productos industrializados. Pero retornando al tema del fogón y de lo importante que es que se esté frente a una cocinera o lo importante que es que se esté frente a un fuego, ¿cierto? Que es lo que ha sucedido un poco en la experiencia de soberanía alimentaria y del mandato popular por la soberanía alimentaria, es que hemos construido un tema alrededor del fuego y eso atrae y usted no se explica por qué. Entonces empieza a darse un montón de explicaciones a decir, no, es que la comida sabe más rico en leña o venga porque eso es popular o bueno, es la preparación popular. Pero hay unos sentires más profundos que a veces no somos conscientes de ellos, de por qué buscamos la comida hecha en fuego, ¿no? Y lo que hemos vivenciado un poco en estas actividades es que se congregan, ¿no? No hay dificultades, incluso se motiva el diálogo en estos eventos, ¿no? Cosa que no pasa en otros eventos donde más bien se corta el diálogo. Claro, y hablando del tema de biodiversidad, creo que tú has sido una persona que ha liderado ejercicios de primera línea en torno al tema de diversas formas y maneras de preparar el alimento. Es decir, en una ciudad como esta, gigantesca, caótica, esas manifestaciones diversas de cómo las comunidades con sus culturas construyen alimentos, hacen alimentos, que nos son extraños muchas veces, pero que nos ponen en común, ¿qué?
El alimento nos pone en común, tú lo has dicho, y es una trampa también. Es una trampa porque es utilizada, ¿sí? Es utilizada. No hay nada más autoritario, ¿cierto? Que te digan que tienes que desayunar, almorzar y comer. No hay nada más autoritario que te digan que el almuerzo tiene que contener una sopa y un seco, ¿cierto? Y si vamos y rastreamos de dónde proviene, por ejemplo, un seco o una bandeja, ¿cierto? Resulta que no es de nosotros mismos, no pertenece a nuestras raíces. Resulta que eran unas señoras que se iban a Europa pagadas por el gobierno en los años 30, 50, unas señoras de estrato 5, 6. La burguesía. La burguesía que podía pagar un viaje, por ejemplo, a Francia, donde estaba el boom de la cocina, ¿cierto? Y ellas venían con unas ideas y entonces armaron esto que nosotros ahora conocemos como el corrientazo. Y entonces para nosotros eso es como común, tú lo acabas de decir. Entonces esa característica de lo común que tiene el alimento es utilizada por el sistema también para homogeneizar de alguna manera y que tú no te encuentres realmente con el alimento y que no reflexiones más allá de por qué estás comiendo eso y no otra cosa. Y entonces, ¿qué sería ahí lo gourmet, que es como otra tendencia de los últimos tiempos? Si estamos alejados y nos metieron un corrientazo, y nos venden hoy en día lo gourmet, ¿cuál sería ahí el escenario desde el poder en torno al tema del alimento, como imposición? Como imposición. Pues es que hay que revisarlo todo, hay que revisar desde lo gourmet hasta lo que consideramos popular, tradicional, folclórico o ancestral. Pero vital a la final. Sí, porque también alimento. Cuando hablamos de platos típicos, también es quién determina que un plato es típico, ¿cierto? Y cómo los platos típicos se llevan a un nivel de lo gourmet para generar cierto poder sobre la creación popular, ¿no? La creación popular tiene, por decir algo, ¿no? Voy a poner el ejemplo más clásico que es el ajiaco. Realmente el ajiaco no tiene ni 50 años. Y fueron unas señoras que dijeron, venga, esta combinación de almidones, ¿cierto? Vamos a quitarle ciertas partes porque eso era un sancocho realmente. En su origen el ajiaco era un sancocho. Y vamos a agregarle las aceitunas, bien muy acertado además el tema que le adicionan, sabores, ¿no? Y la leche y la crema de leche. O sea, es muy bien pensado, pero entonces es como me apodero de esas preparaciones, las filtro de alguna manera y las pongo en manteles, ¿cierto? Entonces hay ahí una utilización y finalmente de la cocina popular y tradicional. Pero además pensamos que eso es nuestro, pensamos que el ajiaco es nuestro, por ejemplo, pensamos también que la bandeja paisa es nuestra. Y resulta que la bandeja paisa tiene toda una historia larguísima en la que apenas tiene 30 años también. Ni tan larguísima. Bueno, claro, es un tema bastante profundo, sobre el cual indiscutiblemente invitamos a nuestros escuchas a explorar todo el tiempo, pero sobre todo a degustar todo el tiempo. Es decir, desde este escenario sí creemos que es fundamental empezar a saborear cada alimento que probamos. Y un poco lo que nos dice Fabiana, ¿no? Buscar ir al origen de ese alimento, porque hay manos amorosas que tocaron la tierra, que sembraron una semilla, hay un agua profunda de los territorios allí fluyendo, es decir, hay vida. Y el alimento hoy pareciera ser que no es vida, se desnaturaliza, se vuelve un tema de recurso económico, de negocio, ¿sí? Fabiana, no sé, despídete. Un poco, bueno. No es que te despidas. Seguramente hacia adelante tendremos tiempos de seguir conversando, un poco por los tiempos del formato. Pues nada, unas últimas y profundas reflexiones. Voy a dejar una alerta, y es una alerta sobre la memoria gustativa,
Creo que a esa es a la que están atacando finalmente. Nos están acostumbrando a lo dulce, lo salado y lo grasoso y deseamos eso inconscientemente. Entonces estamos olvidando todos esos otros sabores y finalmente cuando pasen muchos años no vamos a recordar otros sabores. Fabiana, muy amable. A todos ustedes que nos escuchan, que nos van a escuchar, ahí hay unas enormes enseñanzas y retos hacia adelante. Gracias y un abrazo a todos desde el Fogón Soberano y desde los comités populares de soberanía alimentaria. Ese caldo ya se puso espeso y eso que aún no le echo el hueso. Póngale la leña para que empiece a arder, cuente cuántos son los que faltan por comer. La Tienda Comunitaria del Buen Vivir es una iniciativa de economía propia comunitaria que busca promover y comercializar productos saludables y de consumo consciente. Asimismo, acerca de los diferentes productores como campesinos y de comunidades étnicas, brindando así precios justos, pero ante todo resaltando la importancia nutricional y biocultural de sus territorios. Actualmente la Tienda Comunitaria del Buen Vivir maneja productos no perecederos como conservas, mermeladas, salsas de ají, fermentos artesanales, jabones, amasijos, pomadas y alimentos tradicionales de fruto del bosque. Para mayor información nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, como la Tienda Comunitaria del Buen Vivir. Para mayor información, 322-853-8647. Traiga la leña, prenda, prenda, prenda ese fogón. Traiga la leña, traiga la leña, traiga la llama de la revolución, de la revolución. Traiga la leña. Realizado por Liricales Producciones para el Proceso Popular Asamblea Sur, 2024, Bogotá, Colombia.